Bendiciones, mi gente, una vez más en su radio favorito, Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo, en su espacio El Poder de la Palabra, un espacio que se creó para que la gente pueda ser bendecido y también edificado a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un invitado, un evangelista desde República Dominicana, Miguel Silverio. Bendiciones, amado, ¿cómo te sientes? Te bendiga más, mi hermano. Estamos súper bien y contentos de estar aquí contigo, de verdad que sí. Wow, qué bendición. Antes de comenzar a exponer la palabra del Señor, me gustaría saber de dónde viene Miguel Silverio, cómo surge el ministerio evangelístico de él, cómo pasa su adolescencia, algo breve para que la gente pueda conocer un poco más de Miguel Silverio. Bueno, yo nací y me crié en la localidad de Los Tres Brazos, Los Minas. Allí nazco, allí cumplí mi mayoría de edad y actualmente vivo allí, tú sabes. Y una niñez ahí entre dos, no puedo decir una niña normal, pero estamos aquí, que es lo bueno. Qué bendición. ¿Y cómo surge el ministerio evangelístico? ¿A cuántos años comienzas a predicar? Dios te llamó con poder y autoridad para llevar este evangelio a todas clases de personas. Bueno, yo me convertí a la edad de 13 años y yo creo que ya al año y pico de yo estar convertido ya yo estaba predicando. O sea, ya nosotros predicábamos con los megáfonos y eso. Ya la gente fueron viéndonos y en la misma localidad nos invitaban a campaña y de ahí seguimos rompiendo, tú sabes. Wow, qué bendición, qué gusto, ¿verdad? Jóvenes desde temprana edad poder aceptar el reto de predicar el Evangelio de Cristo. Y eres un ejemplo, al igual que muchos jóvenes que bajo esa corta edad que tienen, todavía le sirven a Dios bajo este mundo que está podrido. El simple hecho por pasión, ¿verdad? Y por amor y retener lo que el Dios del cielo ha depositado encima de nosotros o de ti o de muchos que nos sintonizan a través de ese radio estruendo celestial, el sonido del cielo. Miguel Silverio, queremos escuchar la palabra que nos vas a traer y este hombre trae conforme al mismo tema de nuestro espacio, el poder de la palabra. Decodifícanos, háblanos, revélanos qué Dios te entregó para nosotros en este maravilloso día. Bueno, primordialmente agradezco a Dios por esta oportunidad. Amén, amén, amén. Y de verdad que es un placer predicar la palabra de Dios, que a eso estamos llamados. Y queremos utilizar la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, verso 2 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice el verso 3, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por Gracias, tu palabra. Jesús. Úsanos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, Jordan, este es un tema bien importante y es de mucha bendición. De hecho, cuando escuché del poder de la palabra me sentí cómodo. ¿Por qué? Porque mayormente mi mensaje todos radican en eso, en el poder que hay en la palabra que de Dios. emana la palabra de Dios. Porque yo soy fiel creyente de que hay un poder sobrenatural en cuando Dios habla. Yo creo que hay un poder que sustenta al creyente, que lo mantiene al creyente cuando carga una palabra de parte de Dios. Hay veces que en nuestra vida ocurren situaciones que no son cómodas, situaciones difíciles, situaciones que nos tienen en aprieto. Y en medio de esa situación lo que nos sustenta y lo que nos mantiene es una palabra de Dios. Amén. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando por esta radio han pasado por épocas en su vida que no son cómodas, por época de depresión, época de melancolía. Y en medio de esos tiempos lo que lo mantiene a ellos de pie es una palabra de parte de Dios. Porque es el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que donde ella llega restaura, el poder que donde ella llega lo que está caído se levanta, el poder que donde ella llega la atmósfera cambia. Por eso las escrituras resaltan en muchos lugares, en muchas historias, el poder que hay en sus palabras. Ejemplo, hay un guardia que tiene un criado que está a punto de morir, que está a punto de fallecer, y él se entera de que Cristo está pasando por su localidad, por el ambiente, aquel lugar, y le da la información de que su criado está a punto de morir, de que su criado está a punto de fallecer. Y dice las escrituras que le llegue esta información a Cristo. Cristo, notando esta situación difícil, dice, pues vamos a tu casa, vamos a llegar a tu casa.
¿Sabe qué dice aquel hombre? Él dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pues solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Solamente emite el sonido de tus labios, solamente habla. Y aquel que está a punto de morir en mi casa, aquel que está a punto de morir, él va a cobrar vida. ¿Sabe por qué? Porque ese es el poder que hay en sus palabras. Mírame, él sabe que Cristo al que le pone la mano a hacer milagros, porque él había escuchado de lo que ocurría. Él sabe quizás que había una mujer que al tocar su manto era sanado, pero sin embargo, él no se limitaba a creer que solamente de esta manera se hacían los milagros, sino que reconocía el poder que había en la palabra de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, muchos creyentes que limitan a Dios en una sola área y no saben el poder que hay cuando Dios habla. Hay un poder sobrenatural cuando Dios habla. Créeme que cuando Dios habla los milagros ocurren. Créeme que cuando Dios habla los cánceres se desligan de tu vida. Créeme que cuando Dios habla tu historia puede ser cambiada. Así que yo declaro, al igual a esta escritura, que al igual a este hombre, la palabra de Dios se va a meter en tu casa. La palabra de Dios va a visitar a tus hijos. La palabra de Dios va a visitar tu matrimonio. La palabra de Dios va a restaurar todo lo que un día se rompió. Mira, yo creo que mientras estamos aquí predicando esta palabra tan poderosa, hay milagros que están ocurriendo. Hay sanidades que están ocurriendo. Hay matrimonios que vuelven a unirse. ¿Sabe por qué? Porque hay la palabra de Dios se está moviendo en tu casa. La palabra de Dios se está metiendo en los aposentos de gente que están escuchando este mensaje. Es el poder que hay en sus palabras. Óyeme, es algo interesante y me llena de emoción y de intriga a la vez. Es que la palabra de Dios emana un poder tan poderoso que si los evangelistas, los profetas, la gente llamada con autoridad conocieran y fueran hacedores y amadores de la palabra de Dios, las cosas del evangelio caminarían bajo otro orden o otro número. Es decir, cuando tú eres amador y hacedor de la palabra de Dios, tú caminas bajo un orden no de pecado, sino de gracia. Exacto. Cuando tú eres amador de la palabra de Dios, tú caminas bajo un diseño que, aunque otros quieran traer una palabra errónea, así como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de aquellos que vienen con palabras, oye, se extraña, llamando a ser doctores de la ley y no lo son, que vienen con palabras y doctrinas de demonio. Ten tendencia, cuídate con eso, porque así aparecen un sinnúmero de personas que hacen hacedor de la palabra, pero lo hacen erróneamente y no tienen una palabra verdadera. Entonces se preguntan, ¿por qué lo que yo recito en esa escritura no hace un efecto? Dos cosas: el conocimiento, ser hacedor de la palabra y tener al Espíritu Santo, Dios mío, es algo que va de la mano. Pablo era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. El hombre conocía lo que era la Torá, conocía lo que todos los libros exégetas, así de las escrituras de los antiguos. Pero algo que me impacta de Pablo es que Pablo unió ese conocimiento con la revelación del Espíritu Santo que se le fue dada. Por eso es que cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, sí, entonces cuando él pasa ese lazo de proceso, Satanás lo cita por medio de la palabra. Dios, tremendo. Óyeme, los demonios conocen la palabra, pero no son hacedor de ellas. Tremendo. Él le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate de esta cumbre de alto, porque dice las escrituras que los ángeles te cubrirán para que tú no pises o no choque con piedra alguna. Y dice él mismo, Jesús, a través de la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y basado al versículo que tú leíste, que dice, cuando Jesús está en el desierto, le dio hambre. Yo alabo la gloria de Dios. Y entonces Satanás se le ofrece y le dice, pero tú no eres el Hijo de Dios. Haz que esta piedra se convierta en pan. Exacto. Y Jesús le recita, óyeme, el hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es, Miguel, que Satanás odia los hombres y las mujeres de Dios que son hacedores y amadores de la palabra. Dos puntos. Cuando tú eres hacedor de ella, tú conoces todas las altimañas que Satanás quiere hacer en tu contra. Por favor, alguien tiene que agarrar esto. Segundo, cuando tú eres una persona que camina bajo la dimensión de la palabra, no todo el mundo te puede hablar con disparate, porque todo lo dice las escrituras y es su propio intérprete. Y la gente, si entendiera eso, caminara bajo otra dimensión de fe. Por eso es que en los altares hay un sinnúmero de personas que no hablan conforme a las escrituras, sino conforme a la psicología y un asunto de que yo investigué, pero no conforme a la palabra. La palabra trae su propia vida. La palabra trae restauración. La palabra emana un poder tan poderoso que aún los demonios tiemblan a causa de la palabra de Dios.
Dios mío, Miguel. No, es tremendo, es tremendo. El poder que hay en la palabra es un poder que el creyente, si se empodera de esta palabra tan poderosa, es un creyente que puede resistir las tentaciones, puede resistir al diablo, puede resistir a cualquier tipo de cosa que quiera contradecir, lo que quiera afectarlo. Así es. Porque es lo que ocurre con Cristo en este episodio. Satanás viene para tentarlo. Le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. O sea, él le está poniendo, ¿cómo se dice? Una incógnita. Eres hijo de Dios. O sea, para tú ser hijo de Dios, tienes que hacerlo. Wow. Para tú ser hijo de Dios, tienes que crear la piedra en pan. Pero sin embargo, anteriormente, varios versículos más atrás, las escrituras dice que cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, ¿sabe qué ocurrió? Dice que descendió el Espíritu de Dios como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía las siguientes palabras: este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Sin embargo, más adelante Satanás quiere cuestionarlo de que si es hijo o no es hijo. Pero sin embargo, antes de Satanás venir a tentarlo, ya Dios le había dicho, tú eres mi hijo. O sea que antes de Satanás tentarte, ya Dios te dio una palabra de que eres hijo. Hay alguien que esté captando lo que quiero hablarle. O sea, antes de Satanás venir a tentarte, antes de Satanás venir a hacerte la guerra, antes incluso de Dios meterte un proceso, de meterte a una batalla, Él te da una palabra. ¿Sabe para qué? Para que esa palabra la utilice en medio de esos tiempos difíciles. Porque hay gente que no saben para qué ellos cargan una palabra. Hay gente que no saben por qué la palabra de Dios vive en ellos. ¿Sabe para qué? Para que las utilice en medio de los tiempos difíciles, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de los problemas, en medio de la crisis. Hay gente que está turbado, dígame bien, hay gente que está preocupado, hay gente que está depresivo y no sabe que tiene la armadura más grande y es la palabra de Dios. Óigame, la depresión no puede con la palabra. Óigame, el problema no puede con la palabra. Las deudas, las crisis no pueden con el poder que hay en la palabra. Así que hay alguien que tiene que reconocer que carga una palabra. Alguien tiene que empoderarse de lo que carga y decirle, la palabra que yo cargo es más grande que el problema que me enfrenta. Wow. La palabra que yo cargo es más grande que la depresión que me está golpeando. La palabra que yo cargo es más grande que lo que la gente esté diciendo de mí. Óigame, la palabra que usted carga es más grande que lo que esté ocurriendo a su alrededor. Romanos 8:28 habla el apóstol Pablo y dice, este proceso que nosotros estamos viviendo no se va a comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremendo. La Biblia está llena de versículos que son de ayuda para seguir hacia adelante. Exactamente. Por ejemplo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi ayudador. El mismo salmista resalta también en uno de los salmos y dice, Jehová está como torre fuerte en medio de nuestros enemigos. Tremendo. También la Biblia habla acerca, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Tremendo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni las cosas van a negarte a ti, sino que Dios te ayudará a pasar esa situación. Eso el mismo salmista también dijo un verso que toco en mis mensajes. Él dice, Dios, susténtame en tus palabras, dice el salmista. Muy fuerte. Y viviré y no seré avergonzado. Es decir, que yo vivo por la palabra de Dios. Tremendo. Y incluso aquí trae muchas cosas. Porque aquí David da a entender que hay gente que quieren verlo muerto. Hay gente que quieren verlo arruinado. Hay gente que quieren verlo fracasado, que quieren verlo allí abatido. Destruido. Sin embargo, él dice, si tú me sustentas en tu palabra, yo voy a vivir. Y aquellas personas que están esperando ver mi vergüenza, aquellas personas que están esperando ver mi derrota, no la van a ver. Así que hay gentes a tu alrededor, gente mal influenciada, demonios, espíritus de la tiniebla, que esperan verte derrotado, verte caído. Pero ¿sabe qué? Ellos no van a tener ese resultado. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que vive en ti. O sea que lo que esperan ver tu derrota, para ellos reírse, para ellos burlarse, no la van a ver. Porque es el poder que hay en la palabra de mantenerte. Mira, Jordan, yo creo que el que vive bajo la palabra se mantiene. El que vive bajo la palabra, no cualquier viento contrario puede detenerlo. Claro. Es lo que dice Santiago. Santiago dice que el hombre que es como el que no tiene fe, ¿verdad? Dice que es como las olas del mar. Así es. Que movida por los vientos. Sin embargo, el que tiene fe es todo lo contrario. O sea, que no es tanto cargar la palabra, sino creer en la palabra. O sea, cuando tú cargas una palabra, te mantiene. Cuando tú cargas una palabra, tú perseveras. Hay gente que la carga, pero no cree en ella. Wow.
Dios, qué gloria. Era Hay gente que bacutaranda. carga yo siento la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Hay gente que carga la palabra pero no creen en ella. Y Dios no te ha llamado para que tú cargues con ella. Dios te ha llamado para que cargues y también cree en ella. Hay alguien que capte lo que estoy hablando. Yo le estoy hablando a alguien que se empodere, que abrace lo que Dios le ha hablado, que cree en lo que Dios le ha dicho. Y yo creo que en los próximos días ellos van a ver esa respuesta de parte de Dios. Así es. Hay gente que están atentos a recibir un milagro. Yo creo que el milagro va a venir por medio de la En palabra. el nombre de Jesús. Porque Dios dice, yo estoy contigo, aunque tú pases por el valle de las sombras de la muerte. Tremendo. Dios le dice a ellos, yo soy tu fortaleza, soy tu hacedor, soy tu ayudador, aún en los momentos más difíciles. Yo amo estos escritos cada vez que aparecen en la Biblia, donde hablan cómo puedo enfrentar la depresión, cómo puedo enfrentar la ansiedad, cómo puedo orar en el momento de angustia y de dolor, cómo puedo hacer para salir de cualquier situación familiar. Todo está basado en la palabra. La palabra misma se encarga de corregir, aumentar, ayudar y a seguir hacia adelante el creyente que está débil. Por eso es que yo, por lo largo de los tiempos, he entendido, Miguel, que las personas que son hacedores y amadores de la palabra del Señor, es muy difícil que se descarguen. Exactamente. Tú me preguntarías, Jordan, ¿y por qué? Te voy a decir dos razones por las cuales es muy difícil de que se descarguen. Una, porque ellos aprendieron a vivir conforme a la palabra. Dos, hicieron que la palabra hiciera efecto en la vida de ellos. Entonces eso hace una transformación genuina dentro de ellos porque amaron, fueron hacedores y siguen los mandamientos acerca de la palabra. Ahora hay una vertiente, muchos dicen, pero que yo no puedo cumplir, solamente Dios te está diciendo, obedece, haz mi voluntad y verás cosas grandes, cosas que al humano no le gusta. Exacto. Tú le preguntas, si tú te fijas, hay adoradores, evangelistas, profetas, que viven conforme a la unción, pero no al conocimiento. Tremendo. Mira tú, hace mucho tiempo yo aconsejé a un adorador que lo considero como un hijo y le dije, óyeme, los adoradores no simplemente son aquellos que cantan o se paran en un púlpito y fluyen bajo la unción por medio de una alabanza, una adoración que pueda tocar los corazones. Los adoradores también tienen que aprender a leer la Biblia. Exacto. Porque cuando te llega un momento determinado que tú tengas que dar una palabra, no por tu conciencia, sino por base a la palabra de Dios, es aquella que tiene Dios en su palabra que va a hacer efecto en la vida de la gente. Sí, no, Wow. tremendo. Óyeme, todavía ese joven me agradece por eso. Yo dije, no, los adoradores tienen que aprender a leer. Hay evangelistas que no leen, no les gustan escudriñar las escrituras que por ellas son las que se alcanzan la salvación. Tú le preguntas a alguien acerca de algo que dice la escritura, no te va a decir. Pregúntale si alguien sabe de hermenéutica, hemelética, saben lo que es una disciplina, un asunto lleno de orden a través de la Biblia. Tú le preguntas, ¿qué es la Biblia? Y te van a decir, ¿cómo que qué es la Biblia? La palabra de Dios. Sí, pero más que eso, la Biblia es su propio intérprete, el cual mana vida a través de la palabra. Mira, que hay una incógnita con ese punto que tú tocaste de los adoradores. Y es que siempre se creen, incluso yo mismo estoy sorprendido contigo, porque se cree de que los adoradores no leen, ni hablan de las escrituras. ¿Sí me entiendes? Y en lo que estamos aquí revelando, veo que tú tocas mucho la Biblia y eso es algo bien importante. Tú sabes, hay muchos adoradores realmente que no tienen, ellos solamente se aprenden leen una canción, cantan, hablan dos lenguas y eso es bajo el fuego. Pero no se basan en esto. O sea, la escritura no se lee por el ministerio que tú tengas. Porque hay gente que cree que yo leo la Biblia antes de ser predicador. No. Yo no así pensaba ser un predicador y yo amanecía, la gloria sea del Señor, con una pequeña velita en mi casa, leyéndola hasta amanecer. Daban las 6 de la mañana, entonces ahí yo me acostaba. ¿Sí me entiendes? Oiga eso. O sea, Wow. y yo no pensaba ser un predicador, yo no era predicador, pero la leía porque ella es la que te mantiene. Yo considero que si estoy aquí hoy, es gracias al Señor. Y gracias a que yo me he fundamentado en la Biblia y conozco el poder que hay en sus palabras y tengo que hacerme la real en mi vida. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente tiene que entender eso, tomar esto por práctica. El mismo apóstol Pedro es un hombre que dice, ¿a quién iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? O sea, en esta es que está la vida. Y Pedro es alguien que conoce
y sabe el poder que hay en sus palabras. Pedro tenía evidencia, incluso cuando Cristo le hace el llamado a Pedro, de una vez le muestra el poder que hay en sus palabras. Incluso se monta en la barca de Pedro, le dice a Pedro, vuelta a la barca de la orilla. Cristo continúa dando el sermón. De que culmina, le dice, entonces boga mar adentro. Y cuando están allí en el medio del mar, le dice, tira la red. Y Pedro le dice, mira, toda la noche yo he trabajado, toda la noche yo me he esforzado, sin embargo no he agarrado nada. Pero en tus palabras wow, yo voy a tirar la red. Así O es. sea, yo confío en tus palabras. Parece que Pedro veía como la Estaba gente lo convencido seguía. completamente. Sí, Pedro todavía no era creyente. Incluso, o sea, de lo que uno puede ver, no era creyente todavía. Cristo no lo había llamado. Pero él veía a la multitud, imagino yo, cómo lo arropaba. Digo, hay un poder, hay algo extraño en este hombre, hay algo que la gente lo sigue. ¿Sí me entiende? Él se sorprendió. Digo, bueno, yo voy a responsabilidad en tu palabra. Yo he trabajado muchísimo. Yo lo voy a volver a intentar, pero en tu palabra. Porque yo escucho de que en tu palabra hay poder. Así es. O sea, hay un poder especial en la palabra, señores. Empodérense de la palabra, crean en la palabra, vivan la palabra, que van a tener vida y van a tener resultados. Todo lo que emprenda bajo la palabra va a tener éxito. Así es. Miguel, gracias de verdad por estar con nosotros en este programa, El Poder de la Palabra, en su espacio. De verdad te bendecimos, honramos tu ministerio y deseamos que esa pasión y ese anhelo de ser hacedor de la palabra de Dios siga fervientemente en tu vida. Muchísimas gracias. Antes de tú concluir, dale un consejo a los evangelistas que vienen subiendo, a los adoradores. ¿Qué tú le aconsejas? Algo corto ya para culminar este espacio radial. Bueno, yo, de mi punto de vista, lo que tengo ahora mismo en memoria es que prediquen la palabra, o sea, sanamente, no golpeando a nadie, no trayendo mensajes de confusión a las iglesias, no presumiendo de lo que tú tienes. Porque yo soy muy incómodo con esto, con gente que habla muchas cosas que no edifican a nadie. Wow. Hablan un sinnúmero de cosas que yo no sé, que es como para impresionar. Por eso yo, mi línea de mensaje es este. Lo que yo estoy predicando aquí, yo predico en todos los lugares. Es que tiene la Biblia y mensajes que restauren a la gente. La iglesia está llena de gente en depresión, de gente con problemas. Y tú no vas a venir a hablarle del diablo, del demonio, de que Satanás. No, hablarle algo que le brinde solución. Que le brinda solución. Esa es la casa de Dios. Así que los profetas que nos escuchen, los predicadores, esta es la línea de mensaje que hay que predicar. Y muchísimas gracias, Jordan. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. El poder de la palabra a través de Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo. Gracias una vez más por estar con nosotros, sintonizándonos. Por favor, les recuerdo a cada uno de ustedes, suscríbase a nuestro canal, active la campanita, comparta y comenta para que este contenido también le llegue a otra gente. Tu comentario es de mucha importancia. Así que bendiciones y nos vemos en otra próxima entrega. Bye, bye.